Pues hola, ¿qué tal? Estamos aquí de regreso en estas sesiones acerca de las perspectivas de las teorías y tradiciones de autores europeos en relación a la comunicación y el entretenimiento. Y en esta ocasión nos toca hablar de una de esas escuelas que ya hemos de alguna manera perfilado en alguna otra sesión anterior, que recibe el nombre de la teoría crítica, ¿no? Entonces, les voy a compartir mi presentación para poder seguir adelante con la explicación. ¿Sí? A ver. Y bueno, ahí estamos hablando acerca de la llamada teoría crítica. Entonces, he titulado a esta lámina ¿qué critica la teoría crítica? ¿Okay? Bueno, pues vamos a seguir adelante. Sí, a ver. Eh, Epa. Ah, ok, ahí está. Bueno, la primera cosa que tenemos que saber es que la teoría crítica, o como se le ha llamado la teoría crítica, pues no es una teoría simplemente, es decir, no se trata exclusivamente de una teoría, sino de un conjunto de personas que han marcado su derrotero de investigación, sus aportaciones y demás, teniendo ciertas cosas en común desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista filosófico, incluso podríamos decir desde el punto de vista de investigación, algunos tópicos comunes, ¿no? Algunas maneras, metodologías que cada uno de ellos puede hacer énfasis o puede tomar, perdón, como modelo en sus investigaciones. Así que no es tanto como una sola teoría, sino un conjunto de pensadores que tienen todo eso en común. Bueno, ¿por qué se le llama teoría crítica? Bueno, la primera cosa es que se le llama teoría crítica porque critica al positivismo, ¿no? ¿Qué es esto del positivismo? Bueno, pues acuérdense que derivado del Círculo de Viena, nace, por así decirlo, una forma de entender la ciencia basada en el método hipotético deductivo y en la cuestión experimental. Y se establece como una especie de acuerdo en el cual desde el Círculo de Viena lo que llaman método científico, pues es este método, ¿no? De observación, después experimentación, para llegar a una teoría o ley, etcétera, etcétera, ¿no? Que es prácticamente lo que nosotros nos enseñan en la primaria y en la secundaria. ¿Por qué? Porque acuérdense que el modelo que nosotros tenemos de enseñanza en los niveles básico, medio básico, pues es un modelo que la verdad, viene desde la época de Porfirio Díaz. Y Porfirio Díaz, bueno, tenía una fuerte filiación con el grupo llamado de los científicos de Yves Limantour y compañía, que eran los positivistas los que trajeron la visión positivista a México. Entonces, pues como venían recién desempacados, dijeron, el método científico es este, no hay ningún otro posible método científico. Es raro, ¿no? Es como decir, bueno, pues para que te sacies tu sed, solamente hay este refresco, no hay otro más. Todos los demás pueden ser refrescos, pero no son para que sacies la sed. Igual, bueno, pues hay una serie de métodos científicos, ¿no? Que dependiendo de la ciencia del objeto de estudio se utilizan, como seguramente ya vieron en alguna otra ocasión. Y en el caso particular de la escuela del Círculo de Viena, pues adoptó exclusivamente el llamado método que ellos denominaron científico, que es este hipotético deductivo experimental. Bueno, pues entonces, teniendo en cuenta eso, pues este método es llevado por los positivistas a Estados Unidos y fundan el llamado la escuela funcional o funcional positiva en Estados Unidos, de la cual, bueno, pues ustedes seguramente ya vieron en tradiciones de la comunicación en Estados Unidos, bueno, en América del Norte, que este método fue utilizado por los llamados padres fundadores de los estudios de comunicación, ¿sí? Y que pues fueron aplicando poco a poco en sus estudios de la llamada comunicación de masas, ¿no? De los fenómenos de masas, que se denominan bajo la voz genérica del Mass Communication Research, ¿no? Hovland, por ejemplo, ahí se me van los nombres, Hovland, Levin, Lazarsfeld,
y, y Laswell, ¿no? Particularmente. Bueno, estos llamados 4 fundadores de los estudios de comunicación, pues utilizan el método positivo y a partir de ello hacen investigaciones. Cuando los alemanes que pertenecen a esta llamada teoría crítica llegan a Estados Unidos huyendo de Alemania, pues resulta que se empiezan a tratar de integrar en algunas universidades y Laswell, por ejemplo, les llama para poder hacer estudios de la comunicación, sociología de la comunicación de manera conjunta. Dura poco el gusto porque empiezan a tener una serie de confrontaciones y de diferencias conceptuales, de método, diferencias teóricas, diferencias de apreciación de los acontecimientos, etcétera, etcétera. Y finalmente, pues, ¿qué es lo que sucede? Que dejan de trabajar juntos, ¿no? Se dan cuenta que no son compatibles y una de las cosas que critica la teoría crítica es precisamente el positivismo. ¿Qué es lo que dice la teoría crítica acerca de esto? Dice que reduce toda explicación científica a un hecho meramente cosificado. Lo ve como una situación completamente mecánica, ajena, pero que aparte solamente se basa en verificación de premisas científicas a través del llamado edificio matemático. Es decir, si las cosas no se pueden comprobar matemáticamente, estadísticamente hablando, pues entonces desde el punto de vista de los positivistas no puede ser llamado ciencia. Recuerden que los positivistas, por ejemplo, dicen que la filosofía pues no es ciencia, ¿no? No es ningún tipo de saber más que mítico, ¿no? Relegan, por ejemplo, la cuestión del psicoanálisis, dicen, bueno, tendríamos que ver si hay alguna comprobación. Para los positivistas, la manera de hacer cualquier comprobación es a través del experimento y auxiliados de la estadística, es decir, de la matemática. Si algo no puede comprobarse, no puede ser ciencia, es lo que dicen estos positivistas. Bueno, lo primero que critican los sociólogos de la escuela crítica es, pues no necesariamente. O sea, hay otras maneras de hacer ciencia, ¿sí? Que no requieren exclusivamente la comprobación matemática. Pensemos tan sencillo, ¿sí? En la ciencia lógica, pues la ciencia lógica no necesita comprobación empírica o experimental, por poner un ejemplo. Entonces, bueno, pues tienen un gran desacuerdo con relación a eso, ¿no? Segunda situación, ¿no? Esta crítica al positivismo, pues es una crítica sobre la llamada empiria, sobre la cuestión de la experiencia del universo práctico, podríamos decirlo, ¿no? Dicen aquí que lo que se dedican a hacer estas personas es construir un tipo de ciencia desde el escritorio para servir exclusivamente a fines comerciales. Entonces, por ejemplo, lo que hacía Laswell de ver cuál era la influencia de los medios, de ver cómo es que la gente compraba las cosas, influida por qué, los estudios de persuasión de Laswell, o de acerca de las preferencias políticas, de cómo es que la gente se veía influida o no por los medios de comunicación y con base en eso tomaba sus decisiones, pues fueron ajustando la máquina, por así decirlo, para que después pudieran predecir qué tipo de cosas la gente iba a comprar y cómo, con qué publicidad, o qué tipo de elementos debería de tener la propaganda política para que la gente votara en cierto sentido. Entonces, desde este punto de vista, los de Frankfurt dicen, eso no se vale. No se vale ajustar la máquina, o sea, que la ciencia te sirva para ajustar la máquina para vender, o que la ciencia te sirva para ajustar la máquina social, ¿sí? Y que tú puedas inducirla por quién votar, siendo que eso es un hecho individual, personal, personalísimo, como dirían las personas de derecho, ¿no? Totalmente individual, una decisión autónoma. Dice, ¿cómo es posible que hagan eso? Cuando ellos, la gente debería de informarse, debería de tomar su propia decisión e ir a votar. La gente debería informarse, tomar su propia decisión e ir a comprar lo que necesite. No necesariamente lo que nosotros estamos induciendo para que compre. Entonces, se dice que hay una diferencia porque esto pasa igual con la ciencia. La ciencia ya no está para descubrir cosas, ¿sí? Y para que esas cosas sirvan a toda la humanidad, sino que la ciencia
se ha utilizado, dicen los de la Escuela de Frankfurt, para crear una serie de cosas que devengan en barbarismos, o mejor dicho, en barbaridades del hombre, ¿no? Por ejemplo, recordemos que ellos de Frankfurt vienen de una Alemania, la cual experimentaba, por ejemplo, con seres humanos directamente, en lugar de pasarse las fases no sé, de experimentación en laboratorio, luego en animales y luego en seres humanos, pues ellos se saltaban todo porque utilizaban, se va a escuchar horrible, perdónenme, ¿no? Pero a ver si con eso queda tan bien fresca la figura que quiero utilizar. Utilizaban a la gente judía en sus experimentos como si se tratara de conejillos de indias. Es decir, sin tomar en cuenta la dignidad de su persona, experimentaban sobre ellos directamente, saltándose todos los protocolos. Y si les pasaba algo, pues ni modo, ¿no? ¿Y por qué hacían esto? ¿En aras de qué? En aras de salvar a la mayor cantidad de personas, entendiendo personas los alemanes, ¿sí? Entonces la ciencia se había despegado de esta situación de tratar de resolver y hacerle la vida más fácil al hombre, y poco a poco esa ciencia empezó a servir intereses comerciales exclusivamente, intereses de grupos de poder exclusivamente, es lo que nos dicen estos de la teoría crítica, estos pensadores. Entonces se convierte, dicen, en un fenómeno burocrático industrial. ¿Qué es burocrático industrial? Que tú me des dinero para que yo haga investigación, investigo solo lo que tú me dices y veo cuál es el provecho comercial de ello, y a partir de ello te hago ganar más dinero, ¿no? Burocrático comercial, industrial, perdón. Y lo único que hace es reproducir el sistema. Habíamos hablado de Marx, habíamos hablado de las condiciones del sistema. Entonces la ciencia, como pone su interés en la aplicación directa de los conocimientos, ya no en conocer, sino en cómo van a servir estos conocimientos de manera útil, práctica y sobre todo comercial, entonces pues está abandonando una parte importante, dicen ellos, de la situación de utilizar las facultades superiores del espíritu y reducirlo a ya no me interesa conocer el mundo, sino lo que me interesa es tener un negocio y cómo me compra más gente, ¿no? Finalmente. Bueno, es una crítica al positivismo en que aplica esta tecnología como justificación del llamado progreso, ¿no? Nosotros habíamos visto ya con Hegel, que, bueno, pues es leído también por los positivistas, y entonces tienen una idea de que todas las sociedades pues van así hacia un derrotero, hacia una ruta, hacia una meta esencial que es el progreso. ¿Y cómo van a llegar al progreso? Pues aplicando la ciencia y aplicando la tecnología, ¿no? Y entonces, en esta idea hegeliana de que todo lo que está allá es atrasado y ya no sirve, solamente sirve lo nuevo porque la sociedad se va mejorando, entonces Hegel decía, pues apliquemos la razón y a través de aplicar la razón vamos resolviendo los problemas porque pues son, la razón es científica, nos ayuda a quitarnos de la superstición y de todo eso, y se va mejorando automáticamente la sociedad. Bueno, pues ¿qué es lo que sucede? Que en aras de ese ideal hegeliano de aplicar la razón, pues aplican la razón directamente, pero para cuestiones industriales. Por ejemplo, acá tenemos un lugar donde se procesa la comida, ¿sí? Entonces, en lugar de aplicar, no sé, la ciencia para ver cómo puede rendir más el alimento, pero para todos, es decir, tomando en cuenta que hay una base desigual en la estructura económica, lo que critica la Escuela de Frankfurt es que se aplica esto para que determinadas personas tengan un mayor negocio, incluye mayores ganancias, aunque, por otra parte, haya un deterioro de las condiciones ambientales, haya una serie de malas condiciones de los obreros que trabajan ahí, una serie de malas condiciones con relación al trato que se les da a los animales, etcétera, etcétera, y entonces, pues eso no es aplicar la razón. Eso más bien es tomar a la razón desde su mera parte utilitaria para resolver un problema en lugar de centrarnos en un universo mayor, ¿no? Entonces eso también lo critica. Dice, la aplicación de la tecnología como tal segrega al hombre por partida doble. ¿Sí? Porque llegados a este punto, bueno, pues hay una especie de confrontación entre Frankfurt, que habla acerca del humanismo,
y los de la Mass Communication Research que hablan acerca del progreso. Y dice, parece que están totalmente confrontados. O puedes tener la máxima tecnología o puedes cultivar el espíritu. Aparentemente son contradictorios, no pueden existir, son paradojales, están opuestos y no pueden convivir en este universo, ¿no? Entonces, acá lo que está diciendo la teoría crítica es que, por ejemplo, la cuestión de las universidades, que acuérdense que estamos hablando de los años que van desde los 50 hasta los 70, las universidades no están para todo el mundo. No todo el mundo puede llegar a una universidad a estudiar y demás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen las empresas? Pues empiezan a privilegiar la parte práctica por encima de la parte crítica y de la empiria, ¿no? De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, muchas personas en estas décadas nunca tuvieron que pisar una universidad para tener una carrera en la empresa que los haya hecho subir hasta puestos directivos. Entonces, pues, ¿qué es lo que sucede? Que lo que dicen los de la Escuela de Frankfurt es que se está creando esta idea de que debe existir la empiria, debe existir la experiencia por encima de la ciencia, por encima del conocimiento. O sea, es más redituable, porque te van a emplear más redituable que tú sepas hacer algo a que conozcas algo, ¿no? Max Weber lo dice en otros términos. Max Weber dice, ha llegado tanto el desprecio de la parte científica que las personas que se suben a un tranvía, ¿sí? En el transcurso del tranvía, saben para qué es útil el tranvía, pero nunca saben cómo es que funciona porque no tienen el conocimiento, solamente tienen la pura práctica. Nunca van a saber, nunca van a entender cómo funciona si no hay una voluntad para ello, pero solamente en cuanto les sea útil, pensarán que es bueno porque les es útil, ¿no? Esa es una buena metáfora de Weber. Bueno, pues en esta sociedad industrial, una de las cosas que critica la teoría crítica es que se nos hace creer que no necesitamos pues tantas teorías, tanto saber, tanta filosofía, como para qué. Lo importante es la práctica, lo importante es que podamos utilizarlo, que podamos emplearlo. Entonces hay una separación entre lo que llaman teoría y lo que llaman práctica. En realidad son dos partes de lo mismo, pero decimos, incluso hasta en el argot universitario dicen, esa materia es teórica, esa materia es práctica, ¿no? Y entonces hay quien dice, no, pues mejor agárrate las materias prácticas porque sí te enseñan cosas que puedes aplicar, ¿no? Cuando en realidad pues se trata de una bisagra, ¿sí? Que para servir necesita de las dos partes. Pero bueno, pues entonces dice aquí, lo que sucede es que esta visión que se ha dado a través de los medios de comunicación, a través de diversas instancias, de separar la teoría y la práctica y de darle prevalencia al aspecto práctico, hace que la gente se contente con una serie de operaciones ínfimas. Y entonces se está desplazando al conocimiento. Estas personas que están aquí en la ilustración, por ejemplo, difícilmente sabrán los principios de la aerodinámica o de, no sé, del movimiento aplicado a los coches. Pero lo único que saben es atornillar. Pasan con un atornillador mecánico, atornillan, y eso es lo que hacen todo el día y no necesitan saber más. ¿Ya? Por lo tanto, también esto de alguna manera perpetúa el ciclo de miseria de estas personas. Porque como no les pagas para pensar, sino para hacer, ¿no? Diría Marx, finalmente se vuelven un mono amaestrado, un animal que hace siempre una misma tarea repetitiva, pero que no necesita conocimiento alguno para lo demás. Es decir, con que haga bien su práctica, pues no necesita pensar. No le vas a pagar para pensar. Entonces, pues déjalo que, ¿no? Y en este orden de ideas, los de la Escuela de Frankfurt dicen, el saber es algo que te va a permitir darte cuenta de que estás siendo explotado, porque te están poniendo la práctica como condición para que ingreses rápidamente al sistema, te acostumbres a hacer cosas sin pensar en sus consecuencias, ¿sí? Y sin criticar al modelo, sin criticar al sistema, sin criticar la realidad, y te hagas un mono que está todo el día haciendo lo mismo,
para seguir los términos de Marx, del paso del mono al hombre, en un ensayo que tenía, te haces un mono maestrado que no necesitas pensar y que le das a ganar al sistema porque con tu trabajo pues estás reproduciendo el sistema, tú vives en confort, no te cuestionas nada y perfecto, ahí sigue la explotación andando y el modelo llega a cierta paz, ¿no? Entonces, dice la Escuela de Frankfurt que entonces esto sería tanto como pensar que para qué sirve la educación finalmente. No sirve para nada, porque si te vas a plantear el universo y pensar y demás, pues mejor entrena a un obrero, ¿sí? Para que sepa hacer algunas cosas del trabajo, nunca aspire a más, ¿no? No se plantee cómo es el universo, no tenga noción de qué es lo que pasa, no tenga luz acerca de cosas mucho más importantes, que trabaje como monito y lo entrenas para que lo educas, ¿no? No necesita pensar mucho, ¿no? Bueno, esa es una crítica que le hacen al positivismo, ¿no? Le estás diciendo qué comprar en lugar de decir cómo puede resolver su necesidad, ¿no? A través de la publicidad las personas piensan que ya pueden resolver sus propias necesidades, cuando no es así. Lo único que hacen es mostrarles cómo consumir esos productos, pero no cómo resolver una determinada necesidad. ¿Sí? Pensemos, por ejemplo, en la industria farmacéutica, ¿no? A veces, pues una persona tiene una dolencia, ve un comercial acerca de un analgésico, pues ¿qué es lo que sucede? No se plantea si ese analgésico tiene efectos secundarios, no, lo compra a la farmacia, como cualquier cosa de consumo, como cualquier artículo, no necesita saber, lo hace mediante la experiencia, lo hace guiado por la misma sociedad que está poniendo en circulación esos mensajes que hacen que consuman las cosas. Se lo toma, probablemente le quite el dolor, pero le provoque después una situación, un efecto colateral del cual él no tenía noticia porque no sabe, no tiene esa situación, se brinca la consulta médica, se brinca alguien que sí piensa y que tiene esa reflexión acerca de cómo funciona todo, ¿no? Porque pues está la prevalencia de la práctica por encima del análisis teórico, del análisis crítico, ¿no? Bien, entonces, en este orden de ideas, pues critican frontalmente a este paradigma del Mass Communication Research, ¿no? En el cual, pues dice, el pensar crítico rechaza cualquier aceptación de la realidad social objetivable. Dice, susceptible de ser reflejada pasivamente por el teórico. Dice, estos cuates no están haciendo ciencia para la liberación del hombre, la liberación de la ignorancia, la liberación de su condición de vida, la liberación de sus condiciones materiales, ¿no? Dice, estos lo que están haciendo que el hombre pues entre en ese círculo de consumo. Y en ese orden de ideas los están haciendo salvajes. Están creando nuevos bárbaros porque son personas que no son educadas, solamente están entrenadas, son personas conformistas y entonces están reduciendo la capacidad del humano a simplemente la subsistencia para seguir trabajando y generando recursos para los ricos, ¿no? Es lo que está diciendo la llamada teoría crítica, ¿no? Muy bien. Dice, están en contra de la investigación de efectos. ¿Qué es lo que sucede? Pues la teoría crítica hacía un especial hincapié en el análisis de quiénes controlan los medios de comunicación de masas y la naturaleza comercial del sistema comunicativo en el cual se ejerce este tipo de comunicación pública. Lo que sucede es que los alemanes son mucho más susceptibles a ver con recelo lo que pasa en los medios de comunicación. Ellos vienen de Alemania, de una Alemania nazi, de una Alemania totalmente fascista, ¿no? Que lo que quería era el control de los medios de comunicación. ¿Para qué? Para a través de los medios de comunicación influir a la población, lo hace a través del radio, lo hace a través de películas, así tipo de superhéroes, donde presenta a los alemanes, a los soldados alemanes como prohombres, como superhéroes, ¿no? La gente va a ver gratis esas películas en Alemania y se cree que los alemanes son lo máximo, ¿no? Y que pueden derrotar a todo el mundo y tienen el destino de ser un imperio el más grande de la humanidad, ¿no? Se refuerza a través de la radio y finalmente, ¿qué es lo que sucede? Se controla toda una población y un pueblo que estaba pues, prácticamente saliendo del feudalismo
y de la sociedad agraria se industrializa rápidamente, ¿sí? Los alemanes llegan a un nivel de civilización, de tecnología muy, muy avanzado en muy poco tiempo, poniendo prácticamente al mundo de cabeza, ¿no? Entonces, bueno, pues dicen los teóricos de la teoría crítica, ¿por qué pasa esto? Porque si nosotros nos hubiéramos fijado que el partido nazi estaba controlando la radio, estaba controlando lo que se decía en los periódicos, estaba controlando lo que pasaba en el cine, todavía no había televisión, entonces nos hubiéramos dado cuenta de toda la influencia perniciosa que tenía sobre el resto de la población. Entonces es muy importante saber no lo que dicen los medios, sino quién está detrás de los medios. Porque quien está detrás de los medios está manipulando la información a su conveniencia. Entonces, una parte muy importante de la Escuela de Frankfurt, ¿no?, es tratar de investigar quiénes son los propietarios de los medios de comunicación, porque a partir de ello van a decir, claro, pues un medio de comunicación que tiene negocios con una empresa jamás va a hablar mal de esa empresa. Entonces, si este medio de comunicación es un diario o si este medio de comunicación es una televisora y tiene negocios con esa empresa, ese contenido jamás se sabrá, al menos en ese medio de comunicación. Se quedan totalmente calladitos porque si no pierden un anunciante, pierden a alguien que les dé dinero. Entonces, bueno, pues critican mucho el hecho de que los medios de comunicación pues empiecen a trabajar orientados al consumo en lugar de un bien público, ¿no? Por ejemplo. Bien, seguimos, ¿no? Entonces, aquí decimos hay un cambio de usuario porque si la Mass Communication Research, o sea, todo lo que hacían Laswell, Lasser, Hovland, Levin, dice, respondía a un público formado por estos gestores de la industria comunicativa interesados en el qué de la comunicación masiva, es decir, ellos se preguntaban, ¿cómo podemos hacer que el mensaje sea más persuasivo para que la gente compre más? Para que la gente cambie su actitud, para que la gente vote por un candidato. En realidad no se planteaban que cambiara su vida. En realidad se planteaban cómo podemos nosotros controlar a la gente. ¿Cómo podemos hacer que la gente actúe como nosotros queremos? Que compre más, que vote por tal candidato, que vaya a vacunarse, que se encierre en su casa cuando se le pida. Es lo que buscaban los de la Mass Communication Research, ¿no? Entonces dice, bueno, la teoría crítica responde a las fuerzas sociales progresistas incorporando el elemento utópico, ¿sí? ¿Qué es esto del elemento utópico? Hay una situación, después lo veremos con Zygmunt Bauman cuando hablemos de la retrotopía, pero bueno, vamos a hablar del elemento utópico. Recuerden que desde Hegel, muchos pensadores sociales siempre tienen en mente cómo podemos ayudar a que la sociedad se perfeccione y se haga más compasiva con el otro, se haga más útil, haya una mejor distribución de los bienes, la gente sea feliz, vivamos en armonía, no haya crimen. Siempre se lo ha planteado. En el caso de la Escuela de Frankfurt, pues decían, si nosotros seguimos aumentando los intereses comerciales y demás, en realidad no nos preocupamos de la persona humana como tal y no podemos nosotros avanzar hacia esa sociedad más armoniosa, vamos a decir, ¿no? Entonces, ellos quieren saber quién es el que está allá detrás para saber por qué ejerce el control y cómo ejerce ese control. Porque a partir de ello se podría, ¿sí?, saber quién está como quién es el titiritero que mueve los hilos, ¿sí?, y nosotros tomar conciencia de que esto es así para de alguna manera mejorar la condición en la cual se vive, ¿no? Bien, seguimos adelante. Entonces, otra de las cosas que critica la teoría crítica es el status quo, ¿no? ¿Qué es el status quo? Pues la posición social, ¿sí? La manera en la que la sociedad está jerarquizada, las clases sociales, cómo están dadas las clases sociales, porque desde la perspectiva del Mass Communication Research, pues no se proponía cambiar el mundo, se proponía cómo hacer que funcionara, ¿sí?, toda la industria, ¿no? Que hubiera un consenso acerca de las personas. Pues esta escuela de Frankfurt, ¿sí?, lo que dice es, no, ¿sabes qué? No. O sea, ¿por qué debe de existir consenso? Al contrario,
debe existir puntos de disenso para generar el debate y que se vaya perfeccionando esto. Recuerden que los de la teoría crítica son marxistas. Entonces, al ser marxistas, lo que quieren ellos es ver cómo los medios de producción, la propiedad de los medios de producción, ¿sí?, puede tener algo que ver con cómo está conformada la sociedad. Entonces, les interesa mucho ver que los medios de comunicación puedan ser recursos o medios para lograr la emancipación y lograr el cambio social para que finalmente llegue esta situación de parar la desigualdad y de lograr tener una mayor participación en esa situación de armonía que se ve así como algo utópico, ¿no? Entonces se opone directamente aquí a la aceptación de lo que podríamos decir que era una investigación orientada a los fines de ciertos organismos. ¿Cuáles organismos? Pues organismos que estaban gestionando las cuestiones económicas a nivel mundial, ¿no? Ya sea de la administración pública, por ejemplo, el FMI, la ONU, etcétera, etcétera, ¿no? O de cuestiones privadas, como afirma ahí Paul Felix Nasarsfeld, ¿no? A partir de servir exclusivamente a al capital que les paga por hacer este tipo de investigaciones, ¿no? Bueno, seguimos adelante entonces. Y bueno, aquí hay una cuestión entre medios y fines, ¿sí?, de la que teníamos que hablar. O sea, razón, pero ¿qué tipo de razón se ocupa y por qué se ocupa ese tipo de razón? Nosotros habíamos visto con Hegel que el humano se plantea cómo está su realidad, quiere cambiar su realidad y proyecta su razón. Y a partir de proyectar esa razón, dice, hasta aquí quiero llegar, a este punto, ¿qué puedo hacer para llegar hasta allá? ¿No? Bueno, entonces, una vez que tú te fijaste la meta, y que esa es la razón, la meta que tú quieres, pues te fijas los medios para llegar a la meta. ¿Qué necesitas para llegar a esa meta? Pues necesito lograr esto y esto y esto y esto, ¿no? Bueno, esos son los medios para llegar a la meta. Pues aquí dice, haciendo un análisis entre lo que es los fines, es decir, dónde quieres llegar, y los medios, cuáles son los recursos de los cuales te estás valiendo, pues lo que nos dice aquí la Escuela de Frankfurt es, en el ámbito de la racionalidad instrumental, ¿qué es la racionalidad instrumental? ¿Cómo aplicas la razón? ¿Cómo aplicas todas tus facultades humanas? ¿Sí? Para poder lograr un fin. Eso es la racionalidad instrumental. ¿Cómo utilizas de mejor manera los instrumentos para llegar a ese fin? Aquí, por supuesto, habría que ver, que meter a un tercero en discordia, que es Nicolás Maquiavelo. ¿Sí? Nicolás Maquiavelo nos habla acerca de que los medios y los fines puede que no estén alineados. Es decir, si yo me trazo un fin, ¿no? Quiero llegar a ser rico, eso es lo que quiero. Pues podría poner mi razón a tratar de dilucidar cómo puedo llegar a ser rico. ¿Cuáles son las diferentes estrategias o medios que tengo para ser rico? Y entonces bastaría que yo alineara mis fines con los medios para poder hacerlo. Entonces, por ejemplo, surge una razón instrumental. ¿Qué es una razón instrumental? Con tal llegar al fin, pienso cuál es la mejor manera de hacerlo sin importarme el componente ético, el componente humano. Uso la razón de la manera más deshumanizante posible. Y entonces digo, bueno, si yo lo que quiero es tener mucho dinero, déjame ver, puedo secuestrar, ¿sí? Puedo secuestrar niños. Con eso voy a obtener dinero, y si mi fin era tener dinero, pues con tal de que yo alinee esto, pues ya está. Esa es una razón instrumental, ¿no? Una razón instrumental es, ¿qué quiere la empresa? Pues ganar dinero. Y pues voy a ganar dinero poniendo una fábrica de ropa. Muy bien. La cuestión es que tu fábrica de ropa contamina el río que le da agua a aquellos que no pueden, ¿cómo se llama? Comprar agua embotellada, pues toman agua de la llave, pero ya el agua de la llave está contaminada por todas las sustancias que metiste al agua, ¿sí?
tratando de pintar esa linda ropa que tú vendes. Es una razón instrumental. Estás usando tu razón para resolver un problema que te va a dar de ganar dinero a ti, que te va a dar control sobre las personas, que vas a tener un interés comercial y que te vale gorro todo lo demás, ¿no? Eso es la razón instrumental. Pues entonces, hay una manera de utilizar la razón, ¿sí? Que es totalmente deshumanizante. Cuando tú, por ejemplo, sabes que a través de buscar cuestiones relativas a la salud, te das cuenta que descubres el gas mostaza. ¿Qué es el gas mostaza? O napalm, pues es un componente que al ser respirado lo que hace es licuar totalmente el sistema nervioso y al licuarse, pues el ser humano queda totalmente desvalido y muere, ¿no? Porque, pues imagínate, pierdes el control de todo tu sistema nervioso, pues te vuelves peor que una planta, ¿no? Uh-huh. ¿Y quién hace eso? Pues los que investigan, ¿sí? Cómo darle en la torre al adversario. La investigación que hace, por ejemplo, el sector militar acerca de cómo atacar de una manera más drástica al adversario, pues es esta razón instrumental. Con tal de protegernos, pues vamos a investigar cómo podemos deshacernos de ellos, ¿no? Bueno, pues dice, en el ámbito de esta racionalidad instrumental, se produce una continua sustitución de las finalidades últimas por los medios disponibles para su realización. La comunicación se manifiesta como uno de los principales agentes de control social. Siendo que los medios de comunicación deberían de servir para la comunicación de las personas, para que estén más informadas, para que ejerzan su derecho a la información, para que ejerzan su derecho a conocer la verdad, para que ejerzan su derecho a escoger de dónde se quieren informar, pues resulta que los medios de comunicación que están buscando su propia ganancia ya no funcionan para que la gente se informe, sino para que la gente sea controlada, para que les digan qué pensar, les digan qué comprar, por quién votar y que les digan que todo disenso está mal. Que las personas que piensan diferente son problemáticas, ¿sí? Porque no están de acuerdo con el progreso. Para estar de acuerdo con el progreso, todos debemos de estar en el mismo canal. Y si hay una persona que se sale, esa persona está muy mal. Bueno, pues si se piensa esto, pues es la lógica del fascismo. ¿Qué hacían con los que decían, oye, estamos haciendo las cosas mal? Pues los mataban, ¿sí? Incluso hay la operación Valquiria, cuando se da cuenta un pequeño sector de los nazis que Hitler no los está llevando por buen camino, se rebelan a Hitler y quieren, o sea, arman todo un complot para poder quitarlo del poder. Y pues, ¿qué es lo que sucede? Pues no los escuchan, Hitler no escucha, oye, pues estás mal, mira, vamos. No, Hitler los elimina. El complot fracasa, matan a toda la disidencia y se acaba el problema. Sigue adelante el nazismo, ¿no? Hasta que, bueno, nosotros conocemos qué fue lo que sucedió al final. El mismo Hitler, en la versión que nos da la historia, pues se suicidó. Bien, otra cosa que critica la llamada teoría crítica, ¿no? Pues la naturaleza económica misma de la comunicación masiva. ¿Por qué? Porque la comunicación empieza en el seno de la sociedad capitalista a ser considerada la misma comunicación, los mismos mensajes, una mercancía. Y al ser una mercancía, entra en la lógica mercantil, en la lógica de mercado, en la lógica de competencia, ¿sí? De que, bueno, pues, ¿cómo me hago de más lectores? O sea, a lo mejor no es que le suba la calidad, a lo mejor le subo a los escándalos, a lo mejor le subo a la nota roja, al sensacionalismo, y tengo más audiencia. ¿Eso qué quiere decir? Eso deviene en que, vista como mercancía, lo único que quieres hacer es que te compren tu mercancía, no la calidad de la mercancía. Esa es una de las cosas que critica la teoría crítica a los medios de comunicación. Y nosotros podemos extender esa crítica hasta ahora, ¿eh? Hay muchos medios ya digitales, no medios tradicionales, sino digitales. Y digo digitales porque a ellos no les tocó los medios digitales, ¿no? Ellos vivieron en otra época. Pero se maneja más o menos igual. ¿Por qué? Porque los llamados clickbaits, ¿no? Te dan entrada para que tú, de alguna manera, estés más tiempo ahí
consumas esos contenidos y a partir de ello ellos generan una ganancia. No les importa que tengas un mayor conocimiento acerca de las cosas. No les importa la veracidad de lo que están poniendo ahí. No les importa la fuente de dónde viene esa información. Lo que les importa es que tú estés ahí como audiencia cautiva, ¿sí? Como si fuera en un casino, el mayor tiempo posible en esa página y de eso ganan dinero. Bueno, pues entonces la comunicación, toda la cultura se vuelve una industria. ¿Qué es esto de que se vuelve una industria? Pues en el caso del teatro ya no me interesa presentar una obra que hable de valores y que hable... No, me interesa llenar el teatro. Entonces, lo que tenga que hacer para llenar el teatro, lo voy a llenar. Ya no me interesa en el cine concebirlo como un séptimo arte en el cual se hable de un tema. No, lo que me gusta es que se llene el cine. Y yo digo que una película es buena cuando tenga el lleno total, ¿sí? Mientras más gente la vea, quiere decir que tiene un éxito rotundo. Ya no me interesa una novela que gramaticalmente hablando, en términos de literatura, las figuras que utiliza. No. ¿Cuánto se vendió la novela? Si tuvo muy buenas ventas, si es un libro de los más vendidos, un bestseller, entonces seguramente será bueno porque pues, el público lo compró, ¿no? Entonces, toda la industria cultural, la música, el teatro, el cine, las novelas, todo se convierte en una mercancía. Y como mercancía no es que tenga una mejor calidad, sino la estrategia de venta, ¿sí? La manera en la que te lo presentan, sobre todo la manera en la que es consumida, empieza a tener aquí un proceso que se asemeja a cualquier otra cuestión de capital. Está regido por las leyes de producción, ley de oferta y demanda, por cómo es distribuido ese contenido, ¿sí? Y finalmente cómo es consumido. Y en eso de cómo es consumido es quién lo consume, para qué lo consume, cuáles son sus hábitos de consumo, cómo es que plantea todo este consumo, lo hace para su disfrute, para su entretenimiento o lo hace para informarse, lo hace para saber acerca de los candidatos o lo hace para distraerse, ¿no? Entonces, pues dicen que al meterse en la comunicación social, al meterse en este circuito del mercado, pues todo esto queda relevado a segundo término, porque ya no tiene una intención verdadera de informar, de hacer que las personas ejerzan su derecho ciudadano al conocimiento, a la verdad, a la información, sino que sean consumidores de una determinada mercancía, que paguen por ella, ¿no? Que sean parte de ese sistema. Es lo que nos dice aquí la Escuela de Frankfurt, ¿no? Entonces, aquí tenemos otra crítica que hace, la teoría crítica, que es esto al iluminismo. Recordemos, ¿no?, que el iluminismo es la ilustración, el movimiento de la ilustración, ¿sí? Viene, pues prácticamente desde la Revolución Francesa y nos dice que el principio de toda miseria humana es quedarse con el atavismo de la pensamiento mágico, supersticioso, ¿no? Y que tendría que haber sido desplazado por la cuestión de la razón, ¿sí? De la ciencia, ¿ok? Y entonces el iluminismo nos dice que gracias a la ciencia el hombre podrá dominar la naturaleza, el hombre podrá automáticamente a través de la razón hacerse bueno, tener compasión con el otro, salir adelante, ser más productivo, tener esa cuestión de progreso de la cual hablaba Rousseau, ¿sí? El hombre bien educado hará cosas buenas automáticamente y al hacer cosas buenas toda la sociedad sale ganando, porque si le enseñas al hombre a reciclar, le enseñas al hombre a cuidar el ambiente, le enseñas al hombre a ser respetuoso con sus congéneres, le enseñas al hombre a no desperdiciar, pues la sociedad automáticamente se va perfeccionando, ¿no? Desde la perspectiva de Rousseau y desde la perspectiva de los iluministas. Iluminación o ilustración es lo mismo, quiere decir exactamente lo mismo, porque se habla de la ciencia como el factor que ilumina, es decir, trae luz
al marasmo de tinieblas de la ignorancia, de la desigualdad, de la poca piedad del ser humano ante el otro, ¿no? Entonces, gracias a la razón, a la ciencia, podríamos tener mejores alimentos, mejores productos, ¿sí? Esa fue la promesa del iluminismo, de la ilustración. Venimos de una edad media en la cual pues, la religión, el pensamiento, ¿cómo se llama? Religioso, metafísico, etcétera, etcétera, no nos dejó más que mayores desigualdades, la gente no comía, vivía en el oscurantismo, pero todo eso va a cambiar ¿con qué? Con la razón y la tecnología. Era la promesa del iluminismo, ¿no? De la ilustración. Aquí lo que nos dicen ellos es que, pues no necesariamente, ¿eh? Porque cuando el hombre aplica la razón, pero meramente la razón instrumental, es decir, voy a aplicar los principios científicos para ver cómo torturo más al hombre. Voy a aplicar los experimentos científicos que me ayuden a controlar a mis congéneres, a que me den más poder, a cómo matarlos de manera más eficaz. Es decir, cuando el hombre no aplica la razón para resolver las grandes cosas, sino simplemente se queda para resolver cosas prácticas y cosas que finalmente en términos de largo plazo le representan un problema, entonces no sirve de nada la cuestión esta del iluminismo. Hay una crítica del iluminismo porque dice, la razón se ha despojado de su halo espiritual, filosófico, y se ha convertido en cuestión operativa de resolvamos este problema para que nos dé más dinero, resolvamos este problema para que podamos aspirar a una mayor ganancia en el corto tiempo, no importando que demos súper bajos salarios en los países tercermundistas, pero pues que nos reporte una ganancia inmediata. Entonces, la teoría social crítica insiste en la recuperación de la autonomía del individuo en ámbito social y científico. Por ejemplo, dice, ¿de qué nos sirve una persona que está tirada en el sofá viendo la televisión sin tener nada en la cabeza, ¿sí? Y que al día siguiente se levante a apretar tuercas y así viva su vida durante 40 años? Sería una vida desperdiciada, ¿no? De hecho, es el título de un libro de Zygmunt Bauman, ¿no? Vidas desperdiciadas. ¿Por qué? Porque es una lógica de una parsimonia, de una rutina, ¿sí? Que pues, finalmente se reduce a una condición de existencia. Me pagan por hacer lo mínimo, yo hago lo mínimo, vivo en el confort y se acabó. ¿Para qué me planteo aún más? Porque todo el horizonte de la felicidad, todo el horizonte de la realización se basa o en el trabajo o en las cuestiones comerciales. Pero jamás una cuestión de realización del individuo. Es lo que dice la teoría social crítica, ¿no? Nadie dice, bueno, pues yo, cuando le preguntan, oye, ¿tú qué quieres ser de grande? Pues nadie dice en su sano juicio, ¿no? Ah, pues yo quiero ser un buen papá. No, dicen, quiero ser bombero, quiero ser un empresario, quiero cosas por el estilo. Porque estamos pensando más en las cuestiones materiales, prácticas, que en las cuestiones espirituales, ¿sí? Muchas veces no pensamos, ¿qué quieres de deseo? Quiero ser feliz. Pues a veces lo que contestaríamos es, pues quiero tener dinero, quiero tener poder, quiero tener influencia, ser el más popular, ser reconocido por otros. Cuando, pues, todo eso está en la esfera de lo material que los medios de comunicación nos han hecho pensar que es la única vía de existencia del hombre, desde el punto de vista nuevamente de la teoría crítica. Bueno, entonces se le llama teoría crítica, se le llama Escuela de Frankfurt, aunque pues no hubo una escuela como tal, ¿sí? Lo que quiero decir es que es un conjunto de pensadores que desarrollan este tipo de ideas, ¿sí? Pero que en última instancia, aunque coincidieron temporalmente en Frankfurt, en el Instituto de Investigaciones Sociales de Frankfurt, pues no necesariamente es una escuela totalmente establecida, desde la cual ellos enseñaran, te voy a enseñar la teoría crítica, estos son los postulados, no, sino que dan un punto de vista, una orientación
una serie de conceptos comunes para que pensadores posteriores puedan de alguna manera desarrollar todo este tipo de cosas. La escuela de Frankfurt o la teoría crítica tiene estos puntos de vista porque combina dos tradiciones críticas, ¿sí? Per se, desde su seno, que les dan una determinada identidad, ¿no? Por una parte, el psicoanálisis freudiano, que prácticamente empieza su desarrollo, ¿no? En los años 20, 30, etcétera, etcétera, que es conocido por estos teóricos, por estos investigadores. Y por otra parte, pues la lectura del joven Marx, de los manuscritos económico-políticos, de todos estos, ¿cómo se llama? Serie de aportes que hizo Marx antes de clavarse en situaciones totalmente económicas. Entonces tenemos al joven Marx por un lado y por otro lado al psicoanálisis. Entonces se cierra la pinza y los de la escuela social crítica o los de la escuela de Frankfurt, su particular punto de vista es decir, el hombre está oprimido. El hombre, digamos, como lo dijera tal vez Rousseau, ¿sí? De otra manera, ¿sí? El hombre es un esclavo en una determinada sociedad, pero esa esclavitud no es económica, porque le hacen creer al hombre que puede tenerlo todo. Está esta idea de que pues, el hombre, si trabaja mucho, va a llegar a ser el dueño de una empresa enorme, ¿no? Y va a tener todo el éxito del mundo. Muy bien. Y por otra parte, lo que se está viendo aquí es que está siendo oprimido porque al ponerle ese pensamiento ahí, el hombre quiere salir adelante y entonces se conforma con el trabajo, se conforma con esta idea de que a partir de eso va a salir adelante y no abre su mente, su universo a otras maneras de pensamiento. Es decir, el hombre ya no es libre en su pensamiento porque ya le inyectaron esta idea de que tiene que ser sujeto de rendimiento, como diría Byung-Chul Han en los últimos 20 años, ¿no? Bueno, no vamos a hablar de Byung-Chul Han todavía, pero el hombre tiene la idea de que él mismo es su propia mercancía y que tiene que salir adelante en este mundo capitalista, ¿no? Un mundo mercantil. Por lo tanto, no es libre, dirían en la escuela de Frankfurt. Pero tampoco es libre en otras cosas. Acuérdense que la escuela de Frankfurt pues, es una escuela que empieza ahí en los albores del siglo XX, ¿no? Que le toca ver toda la cuestión de la Primera y Segunda Guerras Mundiales, ¿no? Y a ese tipo de pensamiento que viene del marxismo y luego se funde con el psicoanálisis y dice, los medios de comunicación y otras instituciones, muchas instituciones alrededor, ejercen una función represiva al individuo, particularmente los medios de comunicación, porque le dicen cómo pensar, le dicen cómo sentir y le dicen lo que es bueno, lo que es bello, lo que es justo, ¿no? Lo que es deseable. Entonces, el hombre tiene una presión psicológica, una presión simbólica a través de la cultura y esa presión está generando de vez en cuando, ¿sí? Cierta angustia o cierta ansiedad que al hombre no le permite vivir. ¿Sí? El hombre se da cuenta que no importa lo duro que trabaje, va a tener que trabajar el doble. No le alcanza, no hay manera, ¿no? El hombre se da cuenta de que a lo mejor ya teniendo todo el dinero del mundo, pues no fue completamente feliz y se siente vacío. Pues no importa, sigue trabajando y sigue tratando de hacerlo. Entonces, todas estas cosas son cadenas invisibles, dice la Escuela de Frankfurt, que tiene el hombre. Y lo que se proponen los de la Escuela de Frankfurt es tratar de dilucidar cómo el hombre, ¿sí?, ha sido dominado por diferentes fuerzas económicas, simbólicas, psicológicas, ¿no? Y en determinado momento, una vez tenido el diagnóstico hecho, tratar de trazar un camino para que el hombre pueda ser más libre. En este sentido, bueno, pues se antoja mucho la idea utópica del mismo Marx, así como decían, de una sociedad sin clases, aquí de
una sociedad sin ninguna cuestión que ejerza represión sobre el ser humano, ni siquiera de carácter sexual, ni siquiera de carácter cultural, ni siquiera de carácter social, ni siquiera de carácter económico. Que el hombre pueda ser libre en todas esas esferas. ¿Sí? Todo lo demás son represión, personalidades autoritarias que nos están impidiendo tener ese desarrollo humano a plenitud, de acuerdo con estos pensadores de la Escuela de Frankfurt. Bueno, pues esperemos que esto sea suficiente más o menos para prefigurar cuáles eran los derroteros de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt y cómo ven esta situación a través de esta lógica marxista, de esta lógica de psicoanálisis y también de esta lógica de que todo está siendo tratado como una mercancía, incluso la cultura. Pues hasta aquí vamos a dejar el día de hoy esta sesión. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.